Hoy episodio de Café y de Gran Corporación, ya que nos visita Ricardo Varias, que es el presidente de Starbucks para Latinoamérica y el Caribe. Ricky nos va a hablar de muchísimas cosas interesantes. La historia de Starbucks, cuál es la esencia y por qué ha tenido tanto éxito, algunos problemas que han tenido cuando se digitalizaron demasiado y la empresa pensó que había perdido su esencia o su alma y todo lo que han hecho para solucionarlo. También nos cuenta de por qué Latinoamérica, que es lo que él lidera, es importante para Starbucks y lo que están haciendo ahí. En la última parte de la conversación, también una conversación más personal, muy interesante con Ricky, sobre esta decisión de ser emprendedor o de ser corporativo, ya que él fue emprendedor digital en los inicios de la revolución de Internet y nos contará cómo fue su experiencia y por qué finalmente decidió seguir por el mundo de la gran empresa. En definitiva, si quieres saber todo de Starbucks, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Joseph? Gracias por la invitación. ¿Qué vienes? ¿De Miami? ¿Qué vienes a hacer a Madrid? Estoy llegando de Nueva York, de hecho. Estoy aquí muy contento. Estamos para la apertura oficial de nuestra tienda en el Santiago Bernabéu, que estamos abriendo, y una tienda espectacular que me encantaría que la puedas visitar cuando tengas un chance. ¿Que hay un Starbucks en el Bernabéu? Tenemos un Starbucks en el Bernabéu de 2 niveles. En el primer nivel tenemos un Starbucks, digamos, como muchos que conoces, y en el segundo nivel tenemos lo que llamamos un Starbucks Reserve, con una vista cancha. Es espectacular realmente, ¿no? Entonces... O sea, es con vista a los partidos, al estadio. Tienes vista al estadio, correcto. Okay. Tienes vista al estadio, tienes un menú de comida realmente espectacular, muy bien formulado. Y sí, con, digamos, el chance aquí de acompañar a nuestros amigos de Starbucks en Europa y a nuestros licenciatarios Alsea, que son los responsables de manejar la operación aquí en España. Muy bien. Oye, todos los amigos que te vean, que tenemos mucho en común, que quieran venir a España, que te escriban por LinkedIn y te pidan entrada. Que me pidan entradas. Ahora ya empezamos el podcast con una situación complicada, pero está muy bien, está muy bien. Okay. Pero sí, realmente creo que es algo que vale la pena ver para la gente que vive en España y para los turistas, porque es un lugar muy especial. Ok. Oye, tú eres presidente para América Latina y el Caribe de Starbucks. Correcto. Entonces, vamos a aprovechar la entrevista a empezar por hablar de Starbucks y entender todo de Starbucks. De dónde viene el negocio, qué está haciendo en Latinoamérica y lo que ha sucedido en los últimos años. Entonces, desde el principio, cuéntanos, hacíanos un resumen de Starbucks, de dónde viene, cuál es su historia, quiénes son los fundadores. Excelente, ¿no? Starbucks tiene una historia muy particular y yo diría bien icónica dentro de las compañías americanas. Starbucks se funda en el año 1971 y es fundado por 3 socios que estaban estudiando en la Universidad de San Francisco. Y en esa época el café en los Estados Unidos no servía un rol, digamos, de especialidad. Era un rol mucho más utilitario. Y estos 3 socios, que eran 2 profesores y estudiantes, se enamoran con este concepto de que hay un café que puede ser mucho más premium, que puede ser mucho más especialidad, y conectan con Alfred Pitt. Alfred Pitt es, digamos, uno de los líderes en Estados Unidos de formación de café, y empieza un enamoramiento con, oye, puede haber buen café, ¿cómo se consigue ese café? ¿Cuál es la diferencia entre un grano arábica versus otros? Y de ahí comienza la idea de llevarse a mucho lo que hacía Alfred Pitt en California a Seattle, de donde algunos de ellos eran originales, y van a Seattle y forman esta primera tienda en Pike Place, que es un lugar muy icónico, para vender café. Una empresa que empieza vendiendo café empacado, lo que conoces hoy en día como Starbucks, donde vas y te tomas un espresso, viene después, que ya te contaré. O sea, estos vendían bolsas de granos de café. Básicamente la tienda lo que vendía era bolsas de granos de café, ya sea con blends o con orígenes únicos, y se especializaban en conseguir justamente esos granos ideales que sean de excelente calidad. Cuando te pones a pensar, el café en el mundo es un negocio de 240 billones de dólares. Es un negocio enorme. Pero de eso, lo que, digamos, llega a un estándar de ser café de calidad, puede que sean 2 o 3% de ese número, ¿no? Entonces,
saber dónde conseguir el café, en qué regiones, es un arte, realmente un arte y es un conocimiento importante. Entonces ellos comienzan a traer cafés de alrededor del mundo. También en la tienda se vendían otras cosas, se vendían té, se vendían especies y por un periodo de alrededor de 8 o 9 años ellos manejan ese negocio y lo van construyendo de esa forma. Esos son los orígenes tempranos de Starbucks, ¿no? Luego, en el año alrededor, si no me equivoco, 78, 79, ellos contratan a un director de marketing que se llama Howard Schultz. Y Howard Schultz llega y él se enamora del negocio del café, comenzó vendiéndoles a ellos equipos y empieza a trabajar con ellos en seguir expandiendo estas tiendas que ya les venían yendo bien, pero era muy regional en Seattle. Y en un viaje que hace Howard a Europa, que va a Milán, él dice que él se enamora de lo que es el café servido, lo que es un coffee house, digamos. O sea, todo el enamoramiento del café, las conexiones que se crean en ese punto. Y él vuelve a los Estados Unidos con esta idea y va donde los fundadores le dicen, nosotros tenemos que meternos en el negocio de servir café. O sea, ya no una tienda de granos, sino de una cafetería. Correcto. Es decir, aquí es donde hay una oportunidad enorme, una oportunidad grande en los Estados Unidos. Mi idea y mi sueño es poder lograr hacer algo como eso en los Estados Unidos. Los fundadores inicialmente no reaccionan con mucho entusiasmo de hacerlo. Le permiten abrir una primera, en una de las 6, 7 tiendas que existían, le permiten abrir uno como ejemplo que le va muy bien, pero con todo eso los fundadores deciden no seguir, digamos, con la idea de tener cafeterías. Esto es interesante porque yo he escuchado que no es que ellos no pensaban que era un negocio, sino que ellos no querían hacer ese negocio, ¿no? Ellos no tenían ese deseo de hacer algo gigantesco, no querían líos, ¿no? Era un poco eso, mientras que Howard Schultz, él lo que quería era meterse en todos estos líos. Sí, yo no se lo pondría como líos. Ellos veían el café y de la manera correcta, cómo tú cuidas y proteges el café y se sentían de alguna forma guardianes de que esos cafés que ellos vendían se mantuviesen. El hecho de tener un espresso bar, digamos, complica tu nivel de ejecución, que es un poco el punto que haces referencia. Sin embargo, cuando vas alrededor del mundo y vienes sobre todo de Europa y algunas partes de Latinoamérica, el consumo de café, sobre todo expreso, es algo muy establecido. Y hay un tema que va más allá del café en tal, que es este tercer lugar que se crea en estos espacios, y vamos a hablar un poquito más de eso, donde Howard sintió que había una necesidad importante y una oportunidad enorme en los Estados Unidos de algo que no existía en ese momento. Entonces Howard, de hecho, sale de Starbucks. Él dice, esto es lo que yo quiero hacer. Él sale de Starbucks, crea una compañía que se llama Il Giornale, que es lo que en realidad es más o menos lo que es un Starbucks hoy en día. Y él crea 3, 4 de estas tiendas, le empieza a ir bien, a manejarlas en Seattle, y llega un momento donde los fundadores iniciales de Starbucks deciden, de hecho, vender Starbucks e ir y comprar Peet's, que luego se convirtió en Peet's Coffee en California. Entonces llaman a Howard y le presentan la oportunidad, oye, si nos das $3.8 millones, te vendemos Starbucks. Y hay unas historias muy interesantes, digamos que para no alargarnos demasiado ahí, pero cómo Howard en ese proceso logra conseguir los fondos para comprar, digamos, la compañía y convertirla en lo que es su visión, en lo que era su visión de este tercer lugar donde se sirve café. O sea que Howard, en realidad, Howard Schultz es el refundador de Starbucks, ¿no? Puedes considerarlo de esa forma, ¿no? Como un refundador. Bueno, hay unos podcasts interesantes donde él habla, en un podcast de Acquire, donde cuenta su historia. Lo podéis buscar. Ok, entonces, está claro los orígenes, pero uno piensa en Estados Unidos y yo me acuerdo cuando iba a Estados Unidos cuando era pequeño y el café era una cosa utilitaria, aguada, y que te lo daban en un vaso de estos de este plástico que se usaba antes que era blanco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que hace Starbucks para pasar de eso a lo que vemos ahora en todas las tiendas? Sí, tú vas justo del grano lo que era la oportunidad. Sí. ¿De dónde viene el café en Estados Unidos? El café en Estados Unidos viene de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados van a pelear al frente. En realidad hay muchas empresas de consumo
trabajaban con el gobierno americano en proveer, digamos, productos de alimentos y este tipo de cosas. Y café fue uno de ellos. Café aparte jugaba un rol importantísimo para los soldados porque los mantenía alerta. Entonces se crea un negocio de café muy básico. La mayoría de ese café era granos de robusta. Hay dos tipos de granos principales en café, arábica y robusta. Arábica siendo más premium en general, cuando está bien cosechado. Entonces el café entra en Estados Unidos como una cosa, como tú acabas de decir, muy utilitaria. Es una cosa que me mantiene despierto, me levanta en las mañanas, me permite... Y por muchos años así se tomaba el café en Estados Unidos. Café instantáneo, de muy baja calidad. Y parte de la oportunidad que vieron los fundadores y que luego ve Howard es decir, oye, vamos a traer realmente café de especialidad de muy alta calidad. Y ahí es el primer punto de lo que yo diría que es el DNA de la marca. La marca tiene 3 componentes que son todos igualmente importantes. El primero es café de muy alta calidad. Y cuando digo muy alta calidad, de todo el café del mundo, como te digo, vamos a ese 2 o 3% del café que es apto para vender en Starbucks y que cada día se hace más complejo por temas de sustentabilidad. Entonces eso es lo primero. Y a eso le puedes agregar cosas como lo que llamamos bebidas hechas a mano. O sea, si bien café es de lejos nuestra base, tenemos muchas otras bebidas hechas a mano de una manera que es única y diferente que otros lugares. Entonces, eso es la primera pata del componente de lo que es Starbucks. La segunda, que es igualmente importante, es lo que nosotros llamamos el tercer lugar. El tercer lugar, ¿qué es? Es un lugar donde la gente va a hacer conexiones que no es ni tu hogar ni el trabajo. Es un lugar donde tú vas a distraerte, en algunos casos a trabajar por tu cuenta, pero estás en un ambiente diferente de lo que es o tu trabajo o la casa. Y esa era una oportunidad enorme que existía en Estados Unidos. Y habían otros componentes de terceros lugares. Si piensas, por ejemplo, en las librerías, ¿no? Donde la gente vende libros, mucho también empezó a crecer ahí el tercer lugar. Barnes & Noble surgió de una manera también donde hay un tercer lugar. Y esa oportunidad no hay mejor forma que, digamos, materializarla que con un café, un lugar donde la gente pueda tener esas interacciones. Y el tercer componente es lo que nosotros llamamos la conexión humana. Conexión entre el partner, el barista y el consumidor o el cliente y entre los clientes de la tienda. Esas 3 cosas, digamos, el café de calidad, el tercer lugar y los componentes de conexión son lo que hacen la magia de Starbucks. Y eso fue lo que hizo el cambio fundamental en los Estados Unidos, esos 3 componentes juntos. No era solo el café, no era solo el tercer lugar y no era solo la conexión. Estas 3 cosas en conjunto. Cuéntanos cómo se representaba el tercer lugar de una manera tangible. Les hablaba mucho de los sofás, era como muy rompedor en ese momento. Me acuerdo que había sofás de terciopelo, y después en cada Starbucks cuando eran grandes, había un sofá de cuero grande que uno siempre quería llegar a cogerlo, ¿no? Pues solo había uno. Sí. Entonces, ¿cómo era ese diseño del tercer lugar? Nosotros dedicamos muchísimo tiempo al diseño del lugar, porque no todo el cliente que viene a la tienda busca exactamente lo mismo. Lo que sí sabemos es que busca una conexión. No es lo mismo si tú quieres ir a un Starbucks a sentarte a leer una revista, que probablemente, como bien dices, vas a tratar de buscar que otra persona que quizás quiere una mesa más sencilla para tener una conversación con un compañero que se está reuniendo o inclusive gente que va y lleva laptops a trabajar. La primera evolución, yo creo que algo que ayudó a Starbucks a crear fue la transformación de lo que es el negocio en los Estados Unidos. Cosas tan sencillas como laptops. El hecho de que a principios de los 90 realmente es cuando empieza a surgir este crecimiento que puedes tener un ordenador que te llevas a algún lugar y perfectamente puedes trabajar desde allá en tu oficina. Es algo que le permitió a la empresa traer esa oportunidad. Gente que antes tenía que estar quizás en un ordenador sentado o en su oficina o en la casa, eso lo permitió. Un ambiente mucho más entrepreneur que surge en Estados Unidos de gente que quiere innovar y trabajar por su cuenta, ¿no? Hay unos estudios interesantísimos de cómo la apertura de un Starbucks tiene un impacto importante en las comunidades, en el nivel de entrepreneurship y cómo crece el entrepreneurship en lugares donde hay un Starbucks, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otra parte, tú mencionas el tema de los muebles.
cómo tú lo haces de una forma acogedora y enfocado en la comunidad en donde está participando. Hay Starbucks que están muy enfocados en comunidades de negocio, hay otros que están más enfocados en temas de estudiantes, hay otros que están en aeropuertos. La idea siempre es cómo nos aseguramos que ese tercer lugar esté prestando un servicio a esa comunidad en la que está O sea que trabajando. físicamente son distintos, dependiendo de dónde estén, o tienen modificaciones. Básicamente hay una cosa que no cambia, que es lo que nosotros llamamos el motor o el engine, ¿no? Cuando tú entras a un Starbucks vas a ver ciertas cosas que son comunes. Sí, la barra. La barra, cómo funciona nuestros equipos con lo que hacemos el café. Entonces ese motor es relativamente consistente con ciertas diferencias dependiendo del tamaño y la magnitud. No es lo mismo poder servir, si vas a ver la barra en el Bernabéu, vas a ver obviamente una barra mucho más compleja, que puede manejar un número de transacciones mucho mayores. En ese caso tenemos aparte una barra Premium Reserve en el piso de arriba con otro equipo. Eso va a ser diferente quizás que un lugar donde sea más, por ejemplo, drive-thru. Drive-thru es un segmento que mucha gente quiere buscar su café en el carro. una calle de Nueva York. Bueno, drive-thru sería con el carro más o bien en Miami, pero correcto. un walk-thru, una calle de Nueva York, que no sé, en Wall Street, que ahí no se va a sentar nadie, y todo el mundo quiere coger su café para llevarse. Exacto. Entonces hay una diferencia. Tienes que pensar un poco en eso, en cuál es el uso típico del espacio. Y hay ciertas modificaciones en base a eso. Sin embargo, tratamos de que el resto de lo que no es el motor, que sea una representación acertada de la comunidad en la que participa. Entonces, si tú vas a lugares, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, de nuestras tiendas en Latinoamérica. Si tú vas a algún lugar en la Riviera Maya, tú te sientes que estás en la Riviera Maya, con toda la mexicanidad que tiene. Si tú vas a un lugar en Chile, por ejemplo, tú sientes que es un lugar mucho más empresarial, vas a tener un feeling que es mucho más empresarial. Entonces, dedicamos mucho tiempo al diseño de tiendas. Perfecto. Okay. Bueno, yo me acuerdo, o creo que todo el mundo tiene algún Starbucks, y a mí me sucede más menos con los de trabajo, sino más bien en los que he pasado tiempo, ¿no? Me acuerdo de Starbucks, uno muy grande que hay en Berlín, que es donde me acuerdo de este sofá de cuero marrón que yo siempre quería. Me acuerdo también del Starbucks de Ortega y Gasset aquí en España, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión, ¿no? Que yo me acuerdo cuando yo llegué a España, antes de que se abriese ese primer Starbucks en Ortega y Gasset, aquí lo que se decía era que es una americanada lo de Starbucks. O sea, aquí no va a funcionar nunca porque aquí hay muy buen café y aquí tomas un café buenísimo en cualquier cafetería por la mañana y tienes espresso y tienes macchiato y tienes no sé qué. Sin embargo, Starbucks se ha expandido por todos lados. Entonces, cuéntanos un poco cómo se hizo esa expansión y cuáles fueron las claves para que funcionase. Excelente. Mira, te voy a responder a España hablándote de Japón y luego volvemos a España. Cuando el primer mercado donde Starbucks internacional, donde Starbucks decide incursionar es Japón. Y cuando surge la pregunta de Japón había muchas dudas internas. La gente decía de que iban desde Howard, el equipo gerencial, al directorio. Decía, realmente necesitamos expandernos internacional, todavía hay oportunidades en Estados Unidos. Y se comisionó un estudio con consultores para ver si tenía sentido. Y vamos a Japón. Llegan los consultores y regresan y dicen, no, esto no tiene ningún sentido. ¿No? O sea, ningún sentido. En Japón tus tiendas no puedes fumar en tus tiendas. En Japón todo el mundo fuma. El consumo de café en Japón es un consumo mucho más enfocado en café rápido, en lugares que no son lindos, que son feos. Esto de tercer lugar en Japón no va... Y con mucha insistencia de la gente que conocía, digamos, cuál es el ethos de la marca y lo que representa, dijeron, no, nosotros sí queremos hacer la prueba y vamos a trabajar y vamos a hacer Japón. Y cuenta la historia que la primera tienda que se abrió en Japón, las filas el primer día eran cosas kilométricas. Gente que conocía la marca de Estados Unidos y consumidores japoneses que llegaban y te decían exactamente, quiero un double toast latte, por decirte, con la definición perfecta de lo que era lo que ellos estaban buscando. ¿Por qué te empiezo con Japón para conectar con España? Porque en España había un poco de esa duda también. Todavía tenemos gente en el equipo que estuvo desde los tiempos de la apertura y decían que era muy parecido. Decían, oye, ¿cómo vas a competir en café aquí en España? Primero tienes puntos donde vendemos café, un café más rápido, todo el mundo fuma aquí en España, no hay manera que vas a tener un local donde... Y parte del éxito, te digo, es las cosas que son reales y que son las verdades de la marca, que son universales. Y hay
parte de esas verdades universales está, en primer lugar, el café es un café de altísima calidad. Si tú hoy en día le preguntas a un español en estudios que hacemos, primero el 95% tiene reconocimiento de lo que es la marca. Estamos siempre rankeados entre la mejor calidad de café, porque el café que se toma en España siempre ha sido excelente café. ¿Cuál es el origen de ese café? Principalmente Latinoamérica y hasta cierto punto algo de África. Nosotros nos enfocamos en traer el mejor café de esos lugares. Entonces, tenemos la calidad del café. Lo segundo que probamos con el tiempo es que si bien hay una experiencia de consumo de café española, también hay esta oportunidad de un tercer lugar que esté limpio, que esté mejor, que no sea una tomada demasiado rápida y me tengo que ir luego al trabajo. Hay gente que quiere tener ese espacio, que quiere poder sentarse, llevar a sus chicos o a sus nietos o a sus compañeros de trabajo, y eso no existía de alguna forma tan establecido, si bien existía el consumo de café. Entonces ahí es donde entra este tercer lugar a jugar un rol importantísimo en España. Y es un negocio que va muy bien. Nuestros socios comerciales aquí, que son Alsea, hacen un trabajo excepcional de manejar las tiendas y de crecerlas. Y ya tenemos cerca de 180 tiendas en España, ¿no? Ok. Bueno, oye, vamos a hablar del mundo digital y Starbucks. En cierto momento, bueno, con la irrupción del iPhone y después de los teléfonos Android, el móvil empieza a ser una parte primordial, ¿no? Entonces ponen todos los negocios a ver, bueno, ¿cómo aprovecho yo esta revolución del móvil, no? Y entiendo que Starbucks se monta rápido y se monta bien. O sea, explícanos un poco esa idea de hacer una aplicación, cómo se llega a esa idea, por qué fue tan importante y también operativamente qué implicaba. O sea, qué era lo que había en esa aplicación que era bueno para el cliente. Sí, mira, Starbucks siempre ha estado a la vanguardia en temas digitales. En los años 90 muy metidos en música, la asociación estratégica con Apple cuando se lanzó iTunes, donde teníamos conexiones y tú podías obtener, siempre estuvo muy a la vanguardia. Cuando surge el mobile se presenta una oportunidad interesantísima para todas las industrias y para las industrias en general de alimentos también. ¿Cuál es la oportunidad? Tienes un dispositivo que sabe dónde estás, con el cual puedes pagar, tienes una metodología de pago y puedes hacer un aplicativo que la gente relacione con la marca. Entonces la oportunidad, ¿cuál es? Decir, oye, ¿cómo yo genero, en primer lugar, mucho más tráfico a las tiendas habituales? En segundo lugar, ¿cómo yo fortalezco mi programa de lealtad con mis clientes? ¿Cómo hago para que regresen a la tienda y que puedo darles a cambio de que ellos regresen? Y el tercer tema es el tema de customización. O sea, tienes muchas más oportunidades para que el consumidor haga la bebida a su manera. Quiero tener estos tipos de leches, así sean alternativas o digamos, o leche normal. Quiero tener más shots de un producto. Entonces, esas tres cosas son fundamentales. Tienes location base, o sea, locación, tienes fórmula de pago y luego tienes un componente de lealtad y customización que puedes hacer. Entonces, es perfecto. Es como que todas estas cosas juntas. Entonces se genera el aplicativo de Starbucks Rewards, que es un producto sumamente exitoso. La gente lo utiliza para hacer pagos en tiendas, lo utiliza para pedir de antemano. Y de esa manera empieza a construirse muchísimo el tráfico dentro, digamos, de lo que es la tienda, por encima de lo que ya había, ¿no? Sin embargo, te hablé al principio que hay tres componentes importantes, lo que es la calidad del café y lo que es bebidas hechas a mano. El segundo lugar está este tercer lugar y por último está el tema de conexiones. Cuando tienes este aplicativo móvil, si bien tienes todas estas oportunidades de negocio, también tienes ciertos retos muy importantes. ¿Cuáles son los retos? En primer lugar, tienes retos operativos. Tienes ahorita baristas que tienen que manejar órdenes más complejas. Porque con la aplicación la gente, como la hacía ellos solos, pues hacían bebidas más complejas. Es correcto. Porque como se multiplicaba matricialmente la opción, ¿no? Es correcto. Tú hoy en día puedes tener cientos, casi 100.000 variaciones en lo que son las bebidas que puedes hacer dentro de un Starbucks. Pero cuando tenías el consumo normal que alguien entra a una caja, había algo de customización, pero no al nivel en el que ahora tienes en la mano el control de, bueno, es que qué tan caliente lo quiero, cuánta este tipo de leche, quiero pumps incrementales de caramelo. Cosas que ni sabías porque tenías que pensar y pedirlas, aquí ves las 60.000 opciones en la app. Es correcto. Entonces, y eso genera una presión operativa. Presenta una presión operativa sin duda, donde ahora tienes que manejar órdenes mucho más complejas, un mayor número de órdenes, ¿okay? Y luego hay un reto adicional que va más a lo que te hablaba al principio, de lo que es el ethos de la marca, ¿no? El ethos de que
la gente dice, bueno, ya no voy a necesariamente ir y pararme en una fila para poner una orden, voy a poner mi orden antes de ir y cuando llegue allá agarro mi producto y me lo llevo y se acabó. Entonces, si bien para algunos consumidores y clientes esa es una linda oportunidad porque tienen que ir al trabajo y no pensaban quedarse en la tienda, sí creas un poco un desorden en la tienda. Creas un desorden porque ¿cómo manejas la orden? Si tú, Joseph, llegas y estás esperando, ¿verdad? Por decir algo, a veces llegas a una tienda y ves al barista trabajando muy duro, pero a veces no ves ni siquiera mucha gente en fila y dices, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, se generan algunas complejidades que antes no existían que ponen mucho en reto lo que es digamos, el alma de la empresa, ¿no? Claro, pero yo entiendo que esto escaló bastante tanto el uso de la aplicación como el problema, porque esto se convirtió en una especie de problema existencial para Starbucks. O sea, porque se dice, o sea, yo he escuchado a Howard Schultz decir en alguna ocasión que esto casi que podía haber matado el alma de la empresa, ¿no? Sí, yo a eso es lo que hacía referencia y te diría que se agrava el problema de manera muy importante durante COVID, porque durante COVID tienes una situación que es un atentado directo al tercer lugar. Te están diciendo, es que no puedes socializar, no puedes ir a un tercer lugar, no puedes estar en ese espacio. Entonces, en una situación como la de COVID, ¿qué sucedió? La gente que empezó a usar el aplicativo móvil para poner órdenes, entrar al Starbucks con una máscara y salir e irse. Entonces, también tienes que adaptar esos lugares, tienes una complejidad para nuestros socios, para los baristas, y tienes adicionalmente que adaptar estos terceros lugares a un modelo mucho más transaccional. Entonces, en ese periodo de tiempo, si escuchas algo como mencionas tú, que comenta Howard O'Brien, nuestro nuevo CEO, perdimos cosas que tuvimos que hacer. Tuvimos que eliminar asientos, por ejemplo, para hacer esas filas más efectivas. El cálculo es que perdimos alrededor de 30,000 puestos en las tiendas en Estados Unidos para poder manejar esa demanda que ahora se convierte en muy transaccional, que es algo que en lo que estamos trabajando, y podemos hablar de eso un poco en lo que llamamos nosotros Back to Starbucks o de vuelta a Starbucks. Pero sí, el reto, digamos, se acentúa cuando tienes el mobile app y tienes una crisis como el tamaño de COVID, donde estas dos cosas generaron una tormenta perfecta, te diría. Cuéntanos de este Back to Starbucks. Sí. Back to Starbucks, hace alrededor de un año, llega Brian Niccol como nuevo CEO de Starbucks. Y parte de la razón por la cual él viene, Brian viene de mucha experiencia dándole vueltas a otros negocios. En particular, su último turnaround fue con Chipotle, que es una marca que había tenido ciertas crisis y las puso, digamos, a funcionar. Y un poco la definición cuando él llega es decir, oye, ¿cuáles son los componentes básicos? Y cuando digo básicos, en los que tenemos que trabajar para regresar este DNA de la marca. Sabemos que el café no era un problema. Seguimos teniendo calidad de café, seguimos teniendo los lugares correctos donde los traemos. El reto más grande era cómo entonces volvemos a reconstruir estos terceros espacios y cómo logramos volver a tener una conexión mucho más cercana entre los baristas y los clientes. Entonces, Back to Starbucks es justamente, obviamente, el regreso a Starbucks es cómo hacemos que la marca se convierta lo que siempre ha sido, que sea la mejor representación de lo que debería ser la marca. Entonces, parte de ese programa, ¿qué conlleva? Conlleva una remodelación importante en tiendas, muy importante, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Conlleva reentrenar a nuestros partners y a nuestros baristas para que esa conexión humana esté muy viva y muy presente. Implica repensar el modelo de Starbucks Rewards y cómo ese aplicativo móvil que tú mencionas, cómo utilizamos, de hecho, ciertas herramientas, algunas con inteligencia artificial, otras cosas, para hacer que esa fila de espera reconozca mucho más a la persona que está en tienda que la persona que está afuera. Hay mucha gente que te dice, oye, yo simplemente quiero poner a qué hora voy a llegar a la tienda a buscar mi café. Entonces, estamos trabajando en hacer adaptaciones a ese aplicativo para que sea mucho más amigable para el que quiere venir a cierta hora a buscar su producto, pero también para el que está en tienda, que no sea disruptivo, que no siente que tenga una cantidad de gente alrededor haciendo delivery, pidiendo órdenes, etc. Entonces, es regresar a ciertos principios fundamentales
que son el core de la marca. Dame un ejemplo de esto, cómo se hace, ¿no? Porque a medida que lo comentas, yo imagino rediseñar tiendas, me imagino es para recuperar parte de esos 30.000 puestos que se perdieron y estás tratando de que la aplicación sea más eficiente, ¿no? Sin embargo, estos dos mundos van a seguir colisionando de cierta manera. Entonces, dame un ejemplo práctico de cómo se logra que esto funcione. Sí, hay una definición que estamos llamando, en inglés le decimos order to mobile order, o orden a las órdenes móviles, Okay. ¿no? Y hay muchas formas, digamos, matemáticas de crear una fila, virtual en lo que es la caja. Una manera es como veníamos operando, digamos, FIFO, lo primero que entra, lo primero que sale. Pero hay otras formas mucho más sofisticadas de poder manejar ese tráfico de gente que está poniendo órdenes junto con las órdenes que están siendo puestas en la tienda. Entonces hay una cantidad de algoritmos nuevos que estamos desarrollando para que esos no estén en conflicto, porque no necesariamente tienen que estar en conflicto. Tú puedes decir, yo doy prioridad a alguien que está en tienda que a alguien que pone una orden móvil. Y tú puedes perfectamente medir quién está en tienda y quién está poniendo la orden móvil. Uh-huh. Y puedo decirle a la persona que está poniendo la orden móvil, dime a qué hora vas a estar acá. Y yo te voy a tener tu producto caliente o frío justo para esa hora cuando tú llegas. Uh-huh. Eso es algo que hoy en día no hacemos. Tú simplemente pones la orden y entra. Y de hecho hay gente que te pide no, es que yo llego a las 11 y quiero que mi café esté perfecto, caliente como lo quiero. Entonces esto te va a permitir hacer cosas donde no necesariamente van a estar en conflicto. El tema de regresar a los lugares, queremos que la gente sienta la vibra de un café en los Starbucks. Y estamos haciendo cambios importantes en el diseño de tiendas. Son espectaculares, la verdad. Los nuevos diseños tienen muchos esos componentes que mencionabas al principio, donde tienes ambientes donde te puedas sentar en un sofá, ambientes donde te puedas sentar quizás en una silla cómoda a trabajar. Y queremos que la gente se sienta a gusto y queremos que la gente regrese. Algo que estamos haciendo mucho también es volviendo a lo que llamamos servirte y te lo ofrecemos en tazas de cerámica. Sí, a mí siempre me gusta cuando estoy en tazas de cerámica. Entonces, a mí también. O sea, ya hay sitios donde no te las dan, ¿no? O sea, las habían quitado en algunos. O se habían quitado, en algunas no se ofrecían. Okay. Pero esta sensación de tener un café caliente en la mano, sí. de sentirte en un lugar es algo que es único. Es algo que la gente aprecia y es algo que crea digamos, esa cercanía y esa conexión, ¿no? Entonces eso es otra cosa que estamos haciendo. Te ofrecemos, ahora estamos poco a poco introduciéndolo, pero siempre preguntar, ¿te quedas en el café? Te ofrecemos café en cerámica. Son ciertos detalles que hacen la experiencia muy importante. Okay. Vamos a hablar un poco de tu historia en Starbucks. Entiendo que tú eres, como dijimos, presidente para Latinoamérica y el Caribe y tú llegas en el contexto de este programa de Back to Starbucks. O sea, tú estabas en PepsiCo, tenías una carrera larga, eras vicepresidente de estrategia en PepsiCo, ¿no? Entonces, y muchos años ahí, me imagino que ya estarías bastante sentado. Entonces, ¿qué te motiva a ti a cambiar a Starbucks? Sí, mira, yo pasé, como bien mencionas, muchos años en PepsiCo, gran empresa, a la cual le tengo un aprecio enorme. Creo que es un lugar donde se forma excelente talento. Sin embargo, siempre tuve una afinidad muy grande con Starbucks, ¿no? Cuando yo llegué a los Estados Unidos como entrepreneur, Starbucks se convirtió en mi oficina. O sea, literalmente lo que hablamos de los años 90 y parte de los 2000. Llegué y empecé como entrepreneur y esa era mi oficina. Yo iba a Starbucks y me sentaba ahí entrevistaba gente, me sentaba a trabajar, pasaba horas de mi día ahí y yo creo que desde ese momento le agarré un cariño y una afinidad muy grande a lo que representa la marca Starbucks. Luego, de hecho, en PepsiCo tuve la oportunidad de trabajar con Starbucks introduciendo los productos listos para beber, como los frappuccinos en botella, sí, era joint venture, ¿no? Sí, entre Pepsi es correcto. Y Starbucks. Es un joint venture. Tuve la oportunidad de trabajar con Starbucks para traer estos productos a Latinoamérica y tuve mucha conexión con la marca en ese momento. Y recuerdo, de hecho, una vez me invitaron al meeting de accionistas, que era un evento, en esa época se hacía un evento enorme de Starbucks, y salí increíblemente impresionado de ese evento. O sea, recuerdo, llamé a mi esposa y le dije, o sea, este lugar tiene algo especial. A mí me encantaría poder trabajar aquí algún día. Y adelantas ciertos años y, como bien dices, yo estaba trabajando en PepsiCo
y recibí una llamada de un headhunter. Y me dice, oye, estamos buscando a alguien que lidere la marca para Latinoamérica. Y para mí fue, o sea, si bien yo no estaba abierto necesariamente a hacer un cambio, esto fue algo que fue inmediato, mi reacción. Fue sí, o sea, como que, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Pues justamente por esa afinidad que le tengo a la marca y por lo que representa la marca, en mi opinión. Entonces, esa fue la razón por la cual a nivel personal para mí tenía mucho sentido. Ya empezaba a haber un proceso, ya cuando yo tomé la decisión de unirme, sabía que estábamos en un proceso de transformación, que la empresa tenía que volver, y a mí me encantan los retos grandes, en particular. ¿Y cuál es tu rol? ¿Cuál es ese reto que tienes dentro de Starbucks? Mira, si tú ves el rol mío y de mi equipo, el negocio en Latinoamérica es un negocio de franquicia. Nosotros no operamos las tiendas. El foco de nuestro negocio es construir construir la oportunidad que tiene la marca en la región, que es enorme, enorme. Si tú ves cómo se desarrolla la marca, Estados Unidos fue primero, luego fue una marca que fue creciendo de oriente hacia occidente. Crecimiento en Japón, crecimiento luego en China, sureste asiático, Europa posteriormente, y estamos en una etapa ahora donde la oportunidad muy grande existe en Latinoamérica, con la cual podemos hablar en más detalle ahorita, pero parte del rol que tenemos es cómo expandemos la marca, cómo expandemos número de tiendas, ya sea países nuevos o ciudades nuevas. Ya operamos en 26 países en Latinoamérica, estamos cada vez introduciendo en ciudades nuevas en Latinoamérica. Estamos introduciendo formatos nuevos. Hablábamos del tipo de consumidor. Hay gente que necesita algo mucho más express, más rápido. Hay gente que no, que quiere tener su experiencia completa. ¿Cómo ofreces esa variedad de cosas? ¿Cómo trabajamos con nuestros socios comerciales para asegurarnos de que la marca esté, digamos, intacta, de que las tiendas se mantengan renovadas, de que la calidad del producto está ahí, que las operaciones estén funcionando bien? Entonces, el rol mío, digamos, de mi equipo es asegurarnos que esas cosas estén pasando, ¿no? Ok. ¿Y el producto para Latinoamérica o la propuesta de valor cambia en algo reseñable? ¿Que nos podrías ilustrar, oye, para esto, para Latinoamérica hay que hacerlo así para que funcione? ¿O es más o menos la misma, lo que llaman tropicalizar la propuesta, ¿no? A ver, sin duda hay tropicalización en ciertas cosas. Tenemos cosas que son, digamos, el corazón de la marca que no cambian en ninguna parte del mundo. Pero sin duda alguna hay tropicalización en ciertos componentes. Hay tropicalización de ingredientes, temas, por ejemplo, como dulce de leche. Es algo que en ciertos mercados es muy importante, lo tenemos, ¿no? Hay temas de tropicalización mucho en lo que es el menú de alimentos, donde ofrecemos cosas muy particulares. Y algo que es interesante es inclusive algunas tropicalizaciones, como tú lo mencionas, eventualmente van a otros países. Hoy en día un producto que está siendo muy exitoso en Estados Unidos es el cortado, que viene de alguna forma de un consumo mucho más latinoamericano, sobre todo hacia el Caribe, de cómo se consume el café. Entonces, cortado, que es algo que surge en Latinoamérica, le está yendo muy bien no solo en Latinoamérica, sino inclusive en Estados Unidos. Entonces, sí tenemos cierto nivel de tropicalización, ya sea en ingredientes o en la parte de alimentos también, ¿no? Okay. O sea, ¿Y por qué Latinoamérica es importante para Starbucks? Porque siempre la realidad es que con todas las crisis que ha vivido el continente, hay empresas que deciden apostar y empresas que ni van. Entonces, para Starbucks, ¿por qué la apuesta por Latinoamérica? Pensemos en qué es Latinoamérica y cuál es la relación con el café. Representa el 80% de la producción de café global. De todo el mundo, 80% sale de Latinoamérica, con mucho foco primordialmente en Brasil, pero más allá de Brasil, en otras regiones. México se está convirtiendo en un productor importante de café. Centroamérica tiene entre los mejores cafés del mundo. Entonces, en primer lugar, tienes el 80% de la producción. Tienes el 20% del consumo de café a nivel global. A diferencia de cuando entramos en Japón o en China, que había que desarrollar la categoría, que eran mercados mucho más enfocados en té, existe ya hoy en día una proporción enorme al consumo de café en Latinoamérica. Tercero, hacen falta terceros lugares en Latinoamérica, terceros espacios, con lo cual es algo que nosotros podemos traer a las comunidades que lo necesitan más que nunca. ¿Cómo llegas a eso? Y te diría que el cuarto componente es esa relación con los caficultores de la región. Somos la marca, somos el embajador del café latinoamericano en el mundo. No hay ninguna otra compañía en el mundo que
venda más café latinoamericano que Starbucks. O quizás habrá una otra, puede ser, pero son uno o dos. Entonces, cuando ves ese componente y la oportunidad de crecimiento, es una región en crecimiento, es una región que si bien ve a Estados Unidos y marcas americanas con agrado en general, pero también tienes que ofrecer al consumidor algo que sea muy local y hacerlo, y así lo hacemos, ¿no? Las tiendas, tenemos algunas de las tiendas más lindas de Starbucks en todo el mundo, ya sea en Guatemala, en Argentina, en Brasil, en cualquier lugar donde vayas vas a ver una tienda que es muy linda y que representa la comunidad donde estás. Bien. Oye, una más de Starbucks, que quiero dedicar unos minutos a otro tema. De hecho, por este podcast han pasado algunos de los españoles, pero vemos mucha competencia, ¿no? O sea, vemos competencia en la calidad del café. O sea, hay muchas casas grandes y pequeñas, ¿sabes? Desde cadenas de 40 hasta cadenas gigantescas que tienen café de calidad. Vemos también el concepto del tercer lugar, no expresado así, pero sitios o cadenas donde la gente va a sentarse y a pasar el tiempo y a trabajar, etcétera, etcétera. Vemos también frappuccinos y este tipo de bebidas, ahora las venden en todos lados, ¿no? Entonces, no es la situación en la cual esto era un tema único de Starbucks, como era quizás los primeros 30 años, me atrevería a decir. Entonces, competencia por todos lados. Entonces, con esto, ¿tú eres optimista ante el futuro de Starbucks? Yo estoy sumamente optimista del futuro de Starbucks y te diría que, a ver, pero el éxito tienes que ganártelo todos los días. No existe el éxito nunca es definitivo. No es un tema de fui exitoso o no fui exitoso. Todos los días tienes que ganarte eso y tienes que ganártelo con muchísima humildad, ¿no? Café es un negocio sumamente democrático del punto de vista de cómo se consume, cuándo se consume, en qué lugares se consume. Somos una empresa que venimos de aprender de otras empresas. Te mencioné al principio de la conversación cómo los fundadores se basaron mucho en lo que hacía otro competidor en California y estamos conscientes de la necesidad de estar mejorando todos los días, porque al final de cuentas es como cualquier otro negocio, si no estás probándolo al consumidor porque lo que tú ofreces es mejor que otras alternativas, vas a tener un reto. Yo estoy profundamente optimista de lo que viene para Starbucks. Creo que no solamente la expansión en lugares donde no estamos, sino la oferta que podemos traer, la capacidad operativa que tenemos. Si bien hay mucha competencia que surge, también es complejo tener la escala y operar una escala donde seas consistente en este mundo. De hecho, damos la bienvenida a que existan muchas más alternativas de café porque nos hace a nosotros mejores también, ¿no? Entonces, te diría que hay, de mi parte, muchísimo optimismo, ¿no? Perfecto. Hoy vamos a hablar un poco de tu historia pre-Starbucks. Tú eres venezolano, hiciste un máster en Stanford y estuviste varios años trabajando en Procter & Gamble, ¿no? Que en aquella época era la gran escuela de muchas cosas, ¿no? Pues sobre todo de marketing. Y en cierto momento, en el 2000, te lanzas a emprender. Cuéntanos qué viste en el mercado que decidiste emprender. Bueno, o sea, sin duda, del tiempo que estuve en Stanford tuve muchas posiciones. Yo estuve justo ahí cuando estaba surgiendo Internet, literalmente en el año 94, 95. Y de hecho, muchos de mis conocidos entraron a trabajar en ese espacio. Yo decidí ir más por una carrera corporativa en P&G. Pero en el año 2000 surge esta idea en conversación con mis hermanos de que algo que no existía en este mundo virtual era la noción o el concepto de cómo tú coleccionas algo virtualmente. Mucho inspiración de trading cards o cromos. Sí, como los cromos de fútbol y estas cosas. Donde tú tenías algo donde podías comprar algo y no sabías lo que te iba a llegar, pero luego tenías posesión y eras dueño de algo físico. ¿Cuál sería la interpretación de eso en un mundo digital? Y cuando nos pusimos a ver el mercado, vimos que no existía nada ahí que nadie que estuviese haciendo eso. Entonces, en la época dijimos, oye, acá hay una oportunidad muy interesante. Te estoy hablando de la época de los portales, o sea, de cuando Internet estaba basado en lo que era esta mentalidad de portal. Piensa Yahoo, piensa Terra, quizás acá piensa... Y dijimos, bueno, podemos crear un ecosistema, un portal donde la gente pueda obtener, coleccionar, intercambiar contenido digital y de una manera donde
tú, Joseph, seas dueño de tu propio contenido. ¿Ok? Y creamos una empresa que se llamaba Tokenson, donde este concepto, que estos coleccionables, digamos, digitales, los llamábamos tokens, y empezamos a trabajar en base a eso. Fue en el momento donde yo me mudé a Nueva York, que te comentaba al principio, donde trabajaba en Starbucks. Este es un concepto un poco abstracto. Entonces, yo entiendo la idea de lograr, o el beneficio de autentificar o dar legitimidad a activos digitales, ¿no? En aquel momento un poco menos claro. Y esto en un negocio, ¿cómo se concreta? Sí, es sin duda alguna en la época era un tema muy, muy etéreo, ¿no? Es un tema, hoy en día es un negocio de billones de dólares. Sí. En su momento era bien etéreo. ¿Cómo se concreta? En primer lugar, pongamos en el punto histórico en el que estábamos. No existían métodos de pago digitales. Tenías un Amazon, tenías 2 o 3 empresas quizás, PayPal medio surgiendo. No tenías manera de crecer y construir un negocio con algo como AWS que existe hoy en día, donde es mucho más fácil. O sea, cada vez que tú crecías era más servidores. No tenías, digamos, maneras de corroborar quién era dueño de un activo. No existía iTunes, no existía iPhone, no existía redes sociales. Entonces, sin duda, a tu punto era aún más etéreo en ese momento. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo decidimos construir el negocio? Decidimos construir el negocio más como una plataforma promocional, de alguna forma, o de mercadeo, con una plataforma netamente de colección donde el consumidor final era el que pagaba. Déjame explicarme un poquito mejor. Si bien hoy en día, digamos, fuimos definitivamente precursores de lo que son hoy en día NFT, que significa Non-Fungible Tokens, en esa época no podías comprar, no existían blockchains, no existía nada. Entonces, lo que hicimos fue lograr asociaciones estratégicas con la gente que era el dueño del contenido. Gente como Disney, Warner Brothers, teníamos coleccionables digitales de Harry Potter. Cada película de Disney que salía tenía lo que llamamos un Disney Tokenson, donde podías coleccionar cosas desde Finding Nemo hasta la última película. Teníamos relaciones con Ty, que eran los que tenían los Beanie Babies, donde hicimos un mundo virtual para ellos. De alguna manera nos asociábamos con ellos y ellos utilizaban la tecnología como un mecanismo de construir afinidad con sus marcas o con su contenido y de esa forma lo activábamos. Entonces ellos eran los que pagaban por la ejecución, digamos, de la distribución de este contenido digital. O sea, por ejemplo, a ti te venía Disney y te decía, oye, voy a sacar esta película, no sé, Star Wars o de lo que sea, y tú te ocupabas de producir los activos digitales y distribuirlos. Correcto. Y darles la autenticidad. Nos encargábamos de 3 componentes, ¿no? El primero era, digamos, una parte más conceptual de qué es lo que vas a coleccionar. No era lo mismo coleccionar el mundo de los Beanie Babies que coleccionar, como bien tú dices, Star Wars o Harry Potter. Eran cosas diferentes. Primero, conceptualmente, qué es lo que tiene sentido sea el coleccionable. Segundo componente era la producción, ya como un rol de agencia de producir el contenido. Y la tercera era la parte de la tecnología, digamos, el back-end de cómo tú manejabas esa autenticidad de que yo sabía que este contenido en particular o este token le pertenece a Joseph y este le pertenece a Ricardo. Claro. Entonces, esas 3 componentes es lo que manejamos. Claro, pero esto ya parece un negocio más de agencia, ¿no? Porque tienes que ir, cliente, campaña 1, campaña 2, campaña 3. Ya no parece este negocio digital, escalable, donde aquí tenías que salir a vender cada vez. Sí, estás dando en el punto. O sea, aparte del reto de no tener el resto del modelo de soporte, yo creo mucho en este concepto de velocidad de escape. O sea, ¿qué necesita una empresa o una idea para poder tener una velocidad de escape y llegar a que sea algo realmente exitoso y que genere, digamos, con un círculo virtuoso el crecimiento? Y exactamente al punto del que tú mencionas, cuando mucho del recurso tienes que dedicarlo a la creación de lo que va a ser el contenido versus lo que es la parte tecnológica, te limita mucho la capacidad de expandirte de una manera mucho más acelerada. Entonces, mucho del tiempo y el consumo se dedicaba a eso. Poco a poco fuimos cambiando el modelo para ir a algo mucho más transaccional, que te diría que es lo que se aproxima hoy. Hoy no existía en esa época lo que era ni blockchains, ni existían, pero si bien teníamos nuestros propios ledgers, o sea, nuestros propios ledgers manejábamos
esa autenticación y sabíamos de quién era el contenido en su momento, ¿no? Y así tratamos de llevar el negocio en el tiempo, ¿no? Ok. Hay un tema interesante aquí que quisiera tocar, que es que entiendo que en tu cierto momento saliste del negocio, ¿no? Entonces, no es común que lo... Bueno, saliste porque el negocio o se iba a acabar o no iba a crecer, lo que fuese. Y no es fácil para los emprendedores, ¿no? Decir, oye, he dedicado esta cantidad de años a esto y esto al final no va a hacer lo que yo pensaba y lo dejo y me voy a hacer otra cosa. Entonces, cuéntanos cómo llegaste tú un poco a esa decisión. Yo creo que es, como tú bien dices, es una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar un emprendedor, ¿no? ¿Cuándo es el momento donde quizás hay que parar? Te diría que el riesgo más grande que tiene un emprendedor no es el fracaso, es el limbo. O sea, el limbo es una cosa muy peligrosa. ¿Cómo defines el limbo en un negocio? Un negocio donde nosotros no perdíamos dinero, un negocio que andaba, pero un negocio que no lograr esa velocidad de escape. O sea, era un poco más siempre lo mismo y era un negocio donde tú dices, oye, puedo generar retorno para mis inversionistas y puedo generar retorno para mí a nivel personal a una escala que sea interesante, o hay problemas en el mundo más grandes que quizás debería estar resolviendo. Es un cuestionamiento. Creo que un entrepreneur tiene que saber, tiene que ponerse ciertos hitos y momentos y tiempos en el cual dice, este es el momento de salir, ya sea enfocado en literalmente un tiempo, es decir, son tantos años, o ciertos eventos. En mi caso hubo de las dos cosas, en nuestro caso. Uno eran ciertos eventos donde estuvimos en conversaciones de M&A con compañías de medios muy grandes, donde estábamos como que, bueno, este es un hito importante, o nos compran o no nos compran, digamos. Y el otro era la combinación con el tiempo, o sea, cuánto tiempo. Y mi recomendación a los entrepreneurs es que tengan esos hitos sumamente claros. Y si bien alguien puede decir, oye, hubieras esperado 10 años y con el crecimiento digamos, de cripto, o sea, fuiste el primero y quizás hubieses tenido un negocio millonario. Sí, puede ser. Pero la realidad es que uno tiene que tener esas limitaciones de saber hasta cuándo uno tiene que seguir y cuándo uno tiene que inventar otra cosa. Y otro tema curioso es que ya no emprendiste más. O sea, después de esto fuiste uno de los primeros emprendedores. O sea, en esa época yo me acuerdo y decía, bueno, ¿y este qué está haciendo? Tokens, ¿y esto qué es? Y si estaba trabajando en Procter. Y en esa época estábamos todos haciendo MBA y yéndonos a McKinsey, a Goldman y tal, a poner la máquina de facturación, ¿no? Entonces, fuiste de los primeros, pero después no emprendiste más. Decidiste seguir una vida, estuviste en consultoría, PepsiCo, Starbucks, etc. Entonces, ¿cómo fue ese proceso mental de decir, yo ahora me voy a dedicar a esta otra cosa? A mí me gusta resolver problemas y me gusta resolver problemas grandes. Entonces, como entrepreneur, tienes a veces oportunidades de resolver problemas enormes y crear categorías nuevas y crear industrias nuevas. Y si tienes una idea que es lo suficientemente grande y que vale la pena hacerlo, para adelante. Yo nunca he estado cerrado a ninguno de los dos caminos. Pienso que en el mundo corporativo tienes la oportunidad de resolver problemas muy grandes y muy interesantes, ¿no? Y te ayuda a tu formación personal también. Y cuando se me fueron presentando las oportunidades, me di cuenta que eran cosas que me encantaba hacer. Me gustaba resolver problemas de marcas que son marcas de billones de dólares. Me gustaba resolver problemas operativos de compañías también de billones de dólares. Entonces, creo que hay algo que es una motivación personal. Y a mí en particular me gusta esa capacidad de en algún momento poder decir, esto es algo mucho más entrepreneurial, esto es algo más corporativo. Inclusive en el mundo corporativo estuve involucrado en proyectos de entrepreneurship, que también es un área que mucha gente no explora y que es un área linda, ¿no? Donde también hay que hacer. Entonces, te diría que fue un paso más a donde si este problema quizás no lo pude resolver en el momento y el timing no era el ideal, ¿qué otros problemas puedo resolver? En el mundo corporativo puedes conseguir muchísimos muy interesantes, ¿no? Y a tus hijos, que los dos están en la universidad, no en Stanford, o uno está en la universidad y uno está terminando, cuando te piden recomendación, ¿tú qué les dices? ¿Que vayan por el mundo corporativo o que sean emprendedores? Que es una de las grandes decisiones, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Sí, la pregunta más crítica, ¿no? Lo que uno le recomienda a los hijos de uno es más importante que lo que uno le puede recomendar a cualquier persona. Yo les pido que mantengan una mente muy abierta y que tengan una exposición a ambos de ser posible. Yo recuerdo, como mencionaste, yo soy de Venezuela, mis abuelos eran inmigrantes
Y mi abuelo llegó sin nada y una vez yo tuve una conversación con él muy interesante y él fue entrepreneur y al final de su vida le fue muy bien. Y un día yo conversando con él recuerdo, le pregunté, oye, ¿qué crees que yo debería hacer? ¿Crees que debería ser un camino? Y él que fue entrepreneur y todo me dice, mira, no lo sé. Tengo 83 años y no sé qué decirte. Y me quedó muy grabado eso y pensando, mis chicos lo pienso en lo mismo. ¿Qué le puedes decir? Por un lado, tienes un camino profesional que puede ser muy emocionante, porque como te menciono, trabajas en cosas grandes, pero también puedes inventar cosas que transformen al mundo. Entonces, mi recomendación es que siempre busquen cosas de alto impacto. Alto impacto, o sea, que traten de buscar cosas que realmente puedan transformar ideas, empresas. Y si eso viene de un lado, de un camino entrepreneur, excelente, que se avienten. Y si viene más por un lado de una oportunidad grande en una empresa, que lo busquen también. No quiero darles una guía muy dura de qué es lo que es mejor para ellos. Claro, pues este tema de buscar alto impacto es muy abstracto para un chico de 20, 21 años. Entonces, vamos a bajarlo al siguiente nivel. Dame 3 recomendaciones que le darías no solo a tus hijos, sino a cualquier persona joven que está terminando la carrera y se inicia en una vida profesional. Mira, yo te diría, es una generación muy interesante, ¿no? Mis chicos tienen 22 para 23, 19. Es una generación y el menor 15, ¿no? Es una generación, cuando yo la veo, muy impaciente. Cuando entran al mundo corporativo, piensan que el crecimiento es un tema lineal y que es rápido, ¿no? Que uno trabajen muy duro y que si bien cuestionen ciertos temas, también entiendan de que no saben todo lo que tienen que saber todavía. Tienen que pasar por un proceso de aprendizaje en cualquier empresa donde estén. Eso es lo primero. Con mucha humildad entrar y entender el negocio antes de tratar de convertirlo. O sea, sí, está bien que en algún momento quieras convertir un negocio. Primero entiende cuál está. Entonces, trabajo muy duro, mucha disciplina. Yo creo que la disciplina es algo que no se puede perder. Y tienen que tenerla, ¿no? Son 2 o 3 cosas que yo creo que son lo más fundamental. No importa si van a ser entrepreneurs o si van a trabajar. Presentarse como se tienen que presentar, bien presentados donde tienen que estar. Cosas básicas, que es una generación, y por suerte no lo veo en caso de mis hijos, pero en general lo veo, donde estas cosas básicas no están. Entonces, creo que si tienes esas de manera correcta, las sencillas, estar presente, ya tienes un paso ganado, diría, ¿no? Muy bien. Bueno, Ricky, mucha suerte en la inauguración de Starbucks. ¿Te vas a tomar una foto con Florentino? No puedo comentar, pero te digo... Pero lo de tomarse una foto con Florentino es algo muy de fan. Creo que dijimos que no vamos a entrar a conversar sobre fútbol en el podcast. Está bien, no, pero bueno, Florentino es una persona del mundo empresarial. Si te tomas una foto, me la mandas y la ponemos en el podcast. Sin duda, Joseph. Muchísimas gracias por tenerme acá, la verdad. Un placer estar contigo. Oye, para terminar, si tú reflexionas en tu trayectoria y en el éxito que has tenido, ¿tú crees que ese éxito se debe a que tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o es que has tenido suerte? Mira, yo creo que... O sea, sin duda he tenido suerte, ¿no? Ahora, suerte, tienes que elegir en qué lotería quieres tener suerte. Si tú tienes acá una lotería de $1,000, una lotería de $10,000, una de 1 millón y una de $1 billón. No es lo mismo tener suerte en esta que tener suerte en esta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te preparas para ir a una lotería más grande? Al final va a ser un tema de suerte, ¿no? Entonces creo que hay un tema de consistencia y trabajo para poder estar en una lotería más cercana a la de este lado que a la de $1,000. Entonces, suerte es un factor que existe y la pregunta es cómo te aseguras de tener la mayor cantidad de tickets para la lotería y en la lotería más grande posible, ¿no? Te diría. Eso quizás sería mi reflexión con el tema de suerte, ¿no?